Les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Damos como siempre gracias a nuestro Señor por darnos esta oportunidad de meditar un poco ahora en la palabra de nuestro Señor. La enseñanza es importante, por supuesto, y es parte del culto a nuestro Dios, y así cada uno de nosotros pues participamos de la enseñanza de nuestro Dios. Saben que hay ocasiones, ¿verdad?, en que nos proponemos algo en la vida. Ustedes sabrán quizás, ¿verdad?, en que luchamos a través de cosas aún muchas veces difíciles y luchamos y luchamos hasta que encontramos aquello, ¿verdad? A como dé lugar queremos lograr aquello que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y podemos hablar en cuanto a indicar o llevar esto a la palabra de Dios o a un sentido espiritual, pues lo podemos ver de varias maneras. ¿Sí? Dicen por ahí en el mundo, el querer es poder, ¿verdad? El querer lograr algo, ¿verdad? Porque muchas veces nos proponemos algo como una educación o como conseguir un trabajo o cualquier cosa, ¿verdad? Y nos esforzamos verdaderamente de una manera hasta que lo alcanzamos. Bueno, por supuesto, es otro punto muy importante que debemos de contar siempre con nuestro Dios, ¿verdad? Debemos de contar siempre con nuestro Señor. Si el Señor quiere, podré lograr aquello. Pero en lo que estamos aplicando en esta ocasión es también las relaciones entre las personas, ¿verdad? Las amistades o la relación entre personas. A veces, ¿verdad?, podemos cometer el error, o en el mundo se comete mucho el error de poner una cuña. Ustedes, eso que ven ustedes, ¿verdad?, que se está ahí, con el martillo enterrando en la madera. En español, por lo menos, una manera de llamarle, le llaman cuña. No sé, ¿verdad?, algunos quizás estén familiarizados con esa palabra, ¿verdad? Pero es para dividir, para separar, ¿verdad?, para cortar y hacer pedazos, podemos pensar, ¿verdad? Así que muchas veces las cosas que hace el hombre en el mundo causa precisamente esto, división y separación. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Según cómo lo estamos aplicando, qué estamos viendo, ¿verdad? Porque, por supuesto, puede llegar a ser un pecado aquello que estemos causando o que el mundo causa entre, pues, las mismas personas. Saben, equivocadamente algunas personas dicen, la violencia se justifica si consigues lo que deseas. Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, precisamente de eso, que a veces nos proponemos en la mente, o las personas se ponen en su mente el conseguir algo a como dé lugar. Recuerdo hace años cuando mis hermanos estudiaban en la universidad en Monterrey, nosotros aún vivíamos en Reynosa, y pues en ocasiones íbamos y los visitábamos, y recuerdo que mi hermano, mis hermanas, ¿verdad?, en alguna ocasión, alguno de ellos me dijo, no te lleves zapatos nuevos, llévate unos zapatos viejitos cuando vayas a Monterrey, porque hay lugares en donde si te ven aquellos zapatos y a alguien les gusta, te van a golpear, te van a hacer lo que sea con tal de quitarte esos zapatos, ¿verdad? Y eso fue hace años, ¿sí? Así que podemos pensar la mente de aquella persona, ¿verdad?, que desea aquellos zapatos o tenis, ¿verdad?, y a como dé lugar lo va a obtener. Y podemos pensar, pues no sería mejor que aquella persona se pusiera quizás a trabajar o no sé, ¿verdad? Y de una manera correcta conseguir aquellos zapatos, aquellos tenis o lo que sea que gusta, y no de una manera así, a fuerza, ¿verdad? Porque me tengo que salir con la mía, podemos decir, ¿verdad? Quiero conseguir aquello a como dé lugar. Y esto es una de las aplicaciones, ¿verdad?, de lo que estamos hablando pues en esta ocasión. Muchas veces, ¿verdad?, no les importa dañar a alguna persona o romper alguna ley. Esto lo vemos en el mundo, ¿verdad?, mucho.
¿verdad? Con tal de conseguir alguna cosa, ¿verdad? Con tal de conseguir algún artículo o tratar de llevar algún tipo de mensaje. No se ve las consecuencias, no se ve ni se mide lo que estamos haciendo o el medio para conseguir aquello. Y es muy, muy erróneo, muy equivocado el decir, mientras consiga lo que yo quiero, no importa qué es lo que tenga que hacer, ¿verdad? Es muy equivocado y debemos pues de meditar en aquello, enseñar al mundo, ¿verdad? Que esto no es así. No les importa muchas veces, ¿verdad? A estas personas, pues hacer enemigos a través del mal. Ustedes se imaginan, ¿verdad? Aquella persona que pues le quita los zapatos, ¿verdad? A otro, estará haciendo amistad, se estará acercando a esa persona, si lo está golpeando, si le está agrediendo, si le está robando, o estará haciendo separación. Por supuesto que es una separación, ¿verdad? Se está forzando algo y se está dividiendo aquel contacto, aquella amistad o en fin, ¿verdad? Como lo queramos llamar. No les importa muchas veces, ¿verdad? El vivir en malicia. Y me gustaría como primer versículo en esta ocasión ir al libro de Tito, por favor. En el capítulo 3 y versículo 3, por favor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Nos dice así Tito, capítulo 3 y versículo 3, de esta manera. Nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? Está hablando los cristianos, ¿verdad? Por supuesto, dice aquí, en otro tiempo también éramos así. Por supuesto, antes de venir al Señor, pues nos dice las Escrituras que todos hemos pecado, de alguna manera u otra, ¿verdad? De alguna manera u otra todos hemos pecado, así que por eso dice aquí el escritor, ¿verdad? De esta manera, porque nosotros también éramos. De esta manera, lo que se está aquí narrando, en otro tiempo, años atrás, días atrás, ¿verdad? Éramos, quiere decir que ya no son. Mientras eran en un tiempo insensatos y rebeldes, ahora ya no. Mientras eran en un tiempo estaban extraviados o perdidos en el pecado, ¿verdad? En el error, pues ya no. Esclavos, recuerden, lo que es la palabra esclavos es estar atados o al servicio de. Como cristianos debemos de ser como esclavos del Señor, sirviéndole a Él, estando atados o unidos a Él, ¿verdad? Cuando somos también esclavos de Satanás o es estar esclavizados al pecado, al mal, a todo esto que aquí dice, ¿verdad? A los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Imagínense usted la manera que es de vivir, ¿verdad? Que eran algunos así. Podemos pensar, ¿verdad? Quizás muchas veces pudiéramos meditar en decir, bueno, yo no llegué a tal punto. Claro, sabemos el pecado es el pecado, ¿verdad? Y todo pecado nos separa de Dios. Y cualquier pecado del cual no nos arrepentimos nos lleva a la perdición. Pero podemos pensar, ¿verdad? Aborreciéndonos unos a otros. Odiándonos. Aborrecer es odiar, pero más fuerte. Aborrezco aquello, ¿verdad? Unos a otros. Antes de venir, claro que entre el cristiano no debe haber este tipo de sentimientos hacia nuestros hermanos. Hacia nadie, realmente. Menos a la familia del Señor, ¿verdad? Entonces, eso éramos.
o eso eran algunos, ¿verdad? Pero ya no. Cuando causábamos pues división o separación por nuestro carácter, porque muchos de nosotros podemos decir teníamos un carácter fuerte antes de ser cristianos, ¿verdad? Y aquello debe cambiar. Y por nuestro carácter, pues muchas veces se puede causar separación, división, problemas, ¿verdad? Entonces, por eso Dios dice que debemos de tener un corazón humilde, sencillo, saber controlarnos, ya no causar aquello, ¿verdad? Aquella separación, sino más bien la unión, ¿verdad? El estar juntando para nuestro Señor. Esta pues es la manera mundana, podemos pensar, la forma de pensar de estas cosas que hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Es la manera mundana, o sea, es la manera del mundo de pensar o de hacer las cosas sin temor a Dios. Sí. Y vamos al Antiguo Testamento, por favor, a leer este versículo también que nos dice en Proverbios, por favor. Proverbios, el capítulo 28, versículo 14, que nos dice así: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ¿en qué? En el mal. Sí. Esta es la manera que debemos más bien ser, cada uno de nosotros, y ojalá cada persona en el mundo entendiera esto que Dios nos manda, que Dios nos enseña, porque las Escrituras son tan claras. La palabra es tan clara, simplemente si la leemos y la estudiamos, aprendemos tanto de la palabra de nuestro Señor, porque claramente es el mensaje de Dios. Otra vez, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. En las Escrituras saben que encontramos esta enseñanza en muchos lugares, el temer a Dios. Como en Eclesiastés, que nos dice temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y en muchos otros lugares encontramos esa palabra, el temer a Dios. Y creen ustedes que aún algunos dicen, no debemos de temer a Dios. ¿Cómo vamos a temer a Dios? ¿Sí? Cuando la palabra lo dice muy claramente. Claro que debemos de entender lo que quiere decir. Es un temor reverente. No un temor que nos va a hacer estar ahí escondidos en la esquina sin hacer nada. No, un temor de que lo que Dios dice y nos promete es verdad. Porque Dios no miente. Y eso lo sabemos y lo entendemos. Y si Dios nos dice, Humberto, tienes que obedecerme y hacer esta mi voluntad, si no, vas a ir a un castigo. ¿No me debe dar temor aquello? Sí, por supuesto. Ese temor me debe hacer obedecer a Dios. Me debe de mover a cumplir con la palabra de Dios para no ir allá porque me da miedo. Me da temor ir a ese infierno, a ese castigo eterno, ¿verdad? Entonces no voy a hacer nada malo. Ese debe ser mi mayor esfuerzo para obedecer a Dios y poder ser bienaventurado, o sea, bendecido, si siempre ando en el temor de Dios. Y notemos que dice siempre. Porque qué si, pues en un tiempo, algún mes, alguna semana, ando muy temerosamente y obedeciendo a Dios, pero después ahí hay varios días en que pues ya no tengo aquel temor. Se me olvida, ¿verdad? O cambio de actitud o de pensamiento, en fin, dejo de perseverar. No, por eso dice aquí, siempre. Dios cubre cada rincón, cada argumento que podamos decir, Dios lo habla de aquello, ¿verdad? Y entendiendo y aplicando la palabra, no podemos escaparnos por ninguna manera, ¿verdad? Buscar excusas, no. Siempre, pues, debe estar ahí ese temor a nuestro Dios. Mas
el que aborrece siempre nos da lo contrario también. Mas el que aborrece, su corazón caerá en el mal. ¿Sí? Mas el que endurece su corazón, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo endurecer nuestro corazón? Pues ya hemos hablado, ¿verdad?, en otras ocasiones, en que nos habla la Biblia de un corazón empedernido, que quiere decir de piedra, ¿verdad? Un corazón de piedra que no puede entrar la semilla de Dios. En donde se habla, ¿verdad? Como ejemplo, hablamos a alguna persona y se nos dice, no me hables de la Biblia, no quiero escuchar. Oh, ya vas a empezar a hablar otra vez de la Biblia. Ese es un corazón empedernido, nos dice las Escrituras, en donde no permiten nada, ni la más pequeña semilla de nuestro Dios, de su palabra, que se siembre en nuestro corazón, para meditar en aquello, para ver si aquello es correcto. Y claro, Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces nos dice nuestro Señor, mas si nuestro corazón es así, si nosotros endurecemos, porque depende de cada uno de nosotros, si nuestro corazón es suave o no. ¿Sí? Si nosotros decimos, bien, háblame, déjame escuchar, yo meditaré, lo compararé con las Escrituras, estudiaré y meditaré en la palabra de Dios, ahí estamos dejando que sea suave y que la palabra de Dios entre a nosotros, a nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra comprensión para poderlo obedecer. Bien, pues esa es la manera, ¿verdad?, que muchas veces el mundo piensa y actúa empedernidos, ¿verdad?, no dejando que la palabra de nuestro Dios entre en ellos. Todo este pecado realmente causa división o separación con Dios. Estamos viendo desde el principio, ¿verdad?, cómo podemos nosotros causar problemas, dificultades, división, separación, y todo aquello que hacemos que es pecado, saben que realmente nos está haciendo acá sin darnos cuenta, porque no es algo que se ve, nos está más bien separando de Dios. Está haciendo división entre Dios y uno. Cuando hacemos estos males y cualquier otro pecado, como mencionábamos también. ¿Sí? Todo esto realmente causa división o separación con nuestro Dios. Porque, ¿saben? Los cristianos estamos en comunión unos con otros, estamos unidos, no separados. Por eso no debemos de actuar nunca como una cuña, ¿verdad?, sino al contrario, como uniéndonos para nuestro Dios. Porque aquella comunión que tenemos entre cristianos es más bien una comunión con Dios, nos dice las Escrituras. ¿Sí? Isaías 59:2 habla de esta separación o división. Esta es la primera parte de ese versículo, porque me quería enfocar. Nos estamos enfocando en esto que causa el pecado y el mal. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades, ¿qué quiere decir iniquidades? Son pecados. El mal que hacemos, los pecados que hacemos, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, todo aquello que hacemos en contra de Dios son iniquidades, las cuales está diciendo en Isaías, nuestro Dios, a través de Isaías, hacen división, ¿sí? Como la cuña que separa un pedazo de otro, así el pecado hace división entre Dios y el hombre. ¿Sí? Claramente aquí lo está diciendo Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Sí? Qué situación tan terrible para el hombre cuando está en ese estado. Separados de Dios, ¿podemos pensar que tendremos la vida eterna?
que tendremos salvación? De ninguna manera. Si estamos separados de Dios mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, ¿saben? La oportunidad se acaba. Si nuestra vida llega al final y estamos separados, nuestra situación después de la vida o después de la muerte, nuestra situación seguirá siendo igual, separados de Dios, porque ya nada podemos hacer. Hace alguna semana o dos predicábamos, ¿verdad? El tema era ¿qué podemos hacer por los que ya han muerto? Y llegamos a la conclusión, nos dice la Biblia muy claramente, ¿verdad? Nada. No se puede hacer nada. Es mientras estamos en vida cuando podemos servir a Dios y cambiar nuestra vida y obedecer a Dios y prepararnos. Por eso nuestro Señor dice, hoy es el día de salvación. Hoy. Mañana, ¿llegaremos a mañana? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, así que nuestro Dios nos da esa llamada emergente. Hoy es el día de salvación. ¿Sí? Si estamos separados, divididos de nuestro Dios, entonces tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? Bueno. Pues me gustaría ver varios ejemplos, hermanos, en el libro de Corintios. Vamos a esta carta, en Primera de Corintios, por favor, donde vamos a ver varios ejemplos. En otras ocasiones hemos hablado y dicho que la iglesia en Corinto había en esa iglesia muchos pecados, muchos errores. Y lo vemos sobre todo aquí en Primera de Corintios, donde menciona, ¿verdad?, varios de esos errores, empezando en el capítulo 1. Nos dice, algunos en Corintio estaban divididos, estaban separados, ¿verdad?, divididos entre ellos, fíjense, y eran cristianos. Está hablando de la iglesia de Corintio, no del pueblo, no de todos los que vivían en Corinto, no, de la iglesia ahí. Estaban divididos por no hablar una misma cosa. ¿Sí? Vamos a leer primeramente ahí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 17. Nos dice así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el mandamiento de Dios, que sus hijos tengamos una misma mente, un mismo pensar de las cosas de Dios, no en las cosas que no son del Evangelio. Pues a uno le puede gustar alguna herramienta y a otro no. A alguno le gusta pintar, a otro no. A alguno le gusta la carpintería, a otro no, etcétera, y etcétera, y etcétera. Eso no tiene que ver y eso no es pecado. Lo que nos está diciendo el Señor es que como cristianos, como hermanos, debemos de estar en un mismo pensar en su palabra. ¿Sí? Muchas veces se dice por ahí, bueno, no es que cada quien lo interpreta como la persona quiere. No, bueno, sí sucede eso, pero no es el propósito de Dios. Es una sola enseñanza. Si cada quien interpretamos como queremos, o como querramos, entonces cada quien va a llegar a un diferente punto. No, tenemos que estudiar verdaderamente y llegar a la verdad. La palabra no va a ser interpretada a como yo quiero, a como a mí me conviene. No. Tenemos que llegar todos en ese estudio y entendimiento a la enseñanza verdadera de Dios. Y este es el pecado precisamente de Corinto. Ese es el pecado. Y ahorita nos va a explicar más específicamente cuál era la diferencia del pensamiento, cuál era el punto que estaban en diferencia. Y saben ustedes, muchas veces esto sucede en las iglesias del Señor aún.
pero es porque quizás no estudiamos esto suficiente. Quizás pensamos es que cada quien piensa como quiere. No, debemos de luchar constantemente por tener esa misma mente. De otra manera estamos en pecado nosotros. ¿Sí? Por eso es tan importante de cada vez estudiar juntos. Hay preguntas, bien, vamos a preguntar. Vamos a estudiar. No entiendo bien esto. Hermano, usted dijo esto en la predicación, en el estudio. ¿Podemos estudiar? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Eso es bien importante, hermanos y amigos. ¿Verdad? Tener una misma mente. Bueno, nos sigue diciendo pues en el 11. Porque he sido informado, dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, o sea, pleitos, ¿verdad? Quiero decir, dice el 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a entender esto bien. El problema aquí es que están teniendo diferentemente los hermanos en ese lugar, porque decían, a mí me bautizó Pablo, yo soy de Pablo. A mí me bautizó otro hermano, yo soy de ese hermano. En vez de decir, soy de Cristo, eso es lo correcto, ¿verdad? Por eso Pablo está diciendo, qué bueno que no bauticé a ninguno de ustedes, para que no digan que son míos, dice Pablo, ¿verdad? Sí, bauticé a la familia de Estéfanas, ¿verdad? Y algún otro, no sé si he bautizado a algún otro. Claro, yo pienso, ese es solamente un comentario, yo pienso que Pablo bautizó a muchos, pero él está tratando de hacer un punto. No importa si se me olvida que bauticé a tal persona o a otro, ¿qué tiene que ver? Está bautizado. Y eso es lo importante, ¿sí? No quiere decir al final, ¿verdad? Alguno podría decir, porque dice al final, pues no me envió Cristo a bautizar. O algunos dicen, ¿ves cómo no es importante? Algunos, ¿verdad? Sectarios. ¿Ves cómo el bautismo no es importante? No está diciendo eso Pablo, ¿verdad? Por supuesto que no. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, por ahí empieza. Sabemos, no agarramos a las personas y ¡bum! Al agua. No. Hay que predicar, hay que enseñar. Que aprenda la persona que el bautismo es necesario, que el bautismo limpia del pecado, que el bautismo nos salva. ¿Sí? Entonces la persona hará su decisión. ¿Cuándo? ¿Sí? Eso es la diferencia. Claro que es importante el bautismo. Dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no podrá ser salvo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Entonces el problema era esto, no que no entendían si era importante o no el bautismo, sino que estaban diciendo, pensando que eran del que los había bautizado. No, ¿acaso Pablo o algún otro murió por ustedes? No, Cristo es el que murió. Y en Él somos agregados a su cuerpo.
Cuando somos bautizados, somos agregados al cuerpo del Señor, que es su iglesia. ¿Sí? Eso es lo importante, y deberían de todos tener el mismo pensamiento, entendimiento, que no importa quién nos bautice, mientras sea un cristiano, para ser agregados a la iglesia del Señor, de ahí en fuera somos de Cristo. ¿Verdad? Somos del Señor. Así que este era uno de los problemas que había ahí en esta iglesia. Y era necesario que corrigieran aquello, que entendieran pues todos correctamente. Ahora, en el capítulo 3 vemos otra situación ahí. Algunos en Corinto estaban divididos por ser aún carnales. Fíjense, los cristianos, ¿verdad? Sabemos, como hablábamos hace unos momentos, leíamos ahí donde dice, algunos éramos así. Algunos hacíamos todas aquellas maldades, pero ya no. El cristiano ya no debe andar en el pecado. Y fíjense pues lo que estaba sucediendo en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 9, por favor, acompáñenme en este mismo libro. Capítulo 3, del 1 al 9, nos dice así. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué les dio de comer? Dice, leche, ¿verdad? Les dio de beber leche, ¿por qué? Porque así hablan las Escrituras, ¿verdad? A un bebito no puede comer carne, ¿verdad? A un bebé no se le puede dar algo sólido porque no lo puede digerir. Al contrario, se va a ahogar o algo, ¿verdad? Tiene que darle uno la lechita. Eso es lo único que pueden tomar, ¿verdad? Algo líquido, suave. Como cristianos nos enseña la palabra, como cuando somos recién convertidos, también la palabra de Dios hay que dar a beber lo básico de la Biblia, las enseñanzas fáciles para entender, ¿verdad? Esa es la leche. Pero hay cosas que son más profundas en la palabra de Dios. Y eso es algo más sólido. Y es lo que está hablando Pablo. ¿Sí? Les está diciendo a ustedes, todavía son niños. Les tengo que hablar, ¿verdad? De esa manera. Como los que no entienden todavía. No sois capaces todavía, dice el versículo 2. Y pasando al 3, dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? Así que es algo similar a lo que estaba sucediendo ya en el capítulo 1, ¿verdad? Pero Pablo está ahora explicando, no importa, ¿verdad? No son de Pablo ni Apolos, ¿verdad? Y no importa si uno sembró y otro regó. O sea, uno le predicó por primera vez y el otro le sigue predicando, le sigue enseñando, algún otro cristiano, hasta que llega al crecimiento. Aquella plantita que se sembró primero, el segundo lo sigue regando, porque eso es lo que dice. Uno siembra y el otro riega. Y aquel crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Si lo permitimos.
Por eso hablamos ahorita de nuestro corazón. Un corazón suave, en donde estamos dejando que la palabra de Dios sea sembrada. Quiere decir que estamos meditando, que estamos aceptando la enseñanza de Dios, y por eso, gracias a Dios, únicamente crece. Pero depende de usted y de mí, para cada quien. Dejar que esa semilla de Dios entre y crezca y se fortalezca, y como un gran árbol y de muchos frutos. Ese es el plan de Dios. ¿Sí? Y después de esos muchos frutos que ese arbolito o esa persona tiene, entonces de ahí sigue sembrando a otros. Pues desde los apóstoles, que nuestro Señor Jesús sembró su semilla en ellos, nos ha llegado el fruto a través de todos los cristianos desde aquel tiempo. Y aquí estamos. Y en muchos lugares en el mundo, en todo el mundo, está la palabra de Dios que se ha sembrado en los corazones. ¿Sí? Y debemos de seguir sembrando siempre esa palabra de Dios. Pasando ahora al capítulo 11, por favor, me gustaría ver otro ejemplo. Aquí mismo en este libro, 1 Corintios 11. Algunos en esta iglesia, en Corinto, estaban divididos por adelantarse para comer en la cena del Señor. Aquí nos explica claramente lo que estaba pasando. Vamos a recordar esta situación ahí en el capítulo 11. Leamos del 17 al 22. Recuerden ustedes que anteriormente, ¿verdad? Aun cuando nuestro Señor Jesús le enseñó a los discípulos, ellos participaban de aquella Pascua, en donde mataban un animalito, y en el Antiguo Testamento era la enseñanza, ¿verdad?, que comían aquel animal. Participaban, sí comían. Y dice el Señor que, bueno, comieron, y después el Señor les enseñó lo que era la Santa Cena, o sea, lo que se hace aquí. Pero ya no enseñó, y eso ya no era parte. Lo que hacemos aquí no es para comer y alimentarnos y llenar, ¿verdad?, o por hambre o por sed, sino por el Señor. Y aquí estaban cometiendo un error muy grave la iglesia de Corinto. Nos dice pues así en el versículo 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Sí? Esta es la primera parte. ¿Cómo se reúnen? Está hablando en la asamblea, en la reunión como iglesia, cuando nos reunimos como ahorita, para venir a adorar a Dios, rendirle este culto espiritual. No está hablando allá en la casa o en algún otro lugar, no, aquí. ¿Sí? Estaban haciendo esto erróneamente. Nos dice el 19: pues es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Fíjense, esto es muy interesante porque es necesario, dice las Escrituras. Se le había dicho, ¿verdad?, a Pablo, que había divisiones, y dice, y lo creo, porque es necesario. ¿Sí? A veces es necesario que haya aquellas divisiones o diferencias, porque se hace, no es porque sea algo bueno. O sea, Dios no quiere que haya aquello, ¿verdad?, que haya divisiones o problemas en la iglesia. No, Dios quiere que siempre, siempre todos estén en una misma mente, en una misma fe, fielmente a Dios. Pero cuando sucede algo, es necesario, porque puede haber aquellos, o aquel, o aquella, que realmente no es fiel a Dios. Y esta división, ahí se hace separación, ahí se muestra quién está por el Señor y quién no. Por eso dice Pablo, lo creo, porque es necesario que haya aquello, ¿verdad?, en ocasiones.
Ahora, siempre, otra vez, siempre debemos de luchar porque aquello no suceda, claro. Bien, vamos a seguir en la lectura. En el 20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sí? Lo que estaba sucediendo, pues, estaban como cada quien trayendo su comida a los servicios. Y diciendo, pensando que iban a participar de la cena, se ponían a comer y a beber en los servicios. ¿Se pueden ustedes imaginar? Realmente es algo muy extraño y sería algo muy raro. Pues precisamente por eso Pablo los está corrigiendo. Porque era algo muy malo ante Dios. No es eso lo que estaban diciendo. Y unos se ponían a comer y otros a beber y que se embriagaban, ¿verdad? Entonces está explicando eso, no es la cena del Señor. ¿Que no tienen casas cada uno de ustedes donde comen? ¿Por qué vamos a venir a comer aquí? Aquí es para adorar a Dios. Es para servir al Señor. Coman en su casa. Beban en su casa. ¿Sí? O sea, tomar agua o lo que sea, ¿verdad? O menospreciáis la iglesia. Fíjense lo que está diciendo. O menosprecian al estar haciendo aquello, comiendo y bebiendo en el edificio o en el lugar de reunión, donde estaban reunidos como iglesia, estaban menospreciando la iglesia del Señor. No lo dice Humberto, lo acabamos de leer, ¿verdad? Lamentablemente, en el mundo religioso, eso es lo que hacen, ¿verdad? Ahí pues se ponen a comer y ahí pues hacen sus comidas y dice el Señor que no tienen casas en donde hacerlo. O menosprecian la iglesia del Señor. Entonces este era otro gran problema que había en Corintios y Pablo lo está corrigiendo. Y por esto que estaba sucediendo ahí, estaban causando problemas, una división, a fuerza, podemos pensar, a fuerza querían comer ahí quizás y seguían haciendo aquello. Pero ahora es necesario cambiarlo, ¿verdad? Los corintios ahí, que ya no hicieran eso. Bueno, pues un último ejemplo, hermanos, aquí la iglesia de Corintios. Si regresamos al capítulo 6, por favor. Algunos en Corintio andaban en pleitos. Ya vimos varias cosas que había en Corintios, había muchos problemas. Imagínense ahora, ¿verdad? Vamos a leer donde había pleitos entre ellos mismos. En el capítulo 6, versículo del 1 al 11, para ver, ¿verdad?, exactamente lo que estaba ahí sucediendo. Vamos a leer, por favor. Dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, como vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, y estos erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Así que lo que está sucediendo otra vez, había pleitos entre los cristianos. Y nos dice, pues si eso ya, empezando por ahí, ya es un pecado. Es un mal tener problemas entre cristianos. No debe haber aquello. ¿Sí? Pero aparte de que había problemas, en vez de pedir ayuda a los mismos hermanos, ayúdenos a resolver esto, ¿verdad? Llegar a un acuerdo, resolverlo correctamente. No, se iban allá al mundo, ¿verdad? En donde no respetan a Dios, en donde no tienen la palabra de Dios, en el mundo. ¿Sí? Más bien debió haber sido entre los cristianos, aquellos que en verdad tienen el conocimiento. Debemos de estar entrenados en justicia, en hacer justos juicios, en ayudarnos en amor, etc. Eso es lo que debían de haber hecho. O primeramente, no tener problemas entre ellos, resolverlo. Porque si dejamos, recuerdan, nos dice las Escrituras, si dejamos el mal, se va creciendo y va creciendo. Dice el Señor que no dejemos que el sol se ponga en nuestra ira o en nuestro enojo. Que no pase un día, que no pase el tiempo en aquello. Corrige, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás aquí, mientras estás en el camino con él. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Es necesario, pues, luchar contra los deseos de la carne. La carne quiere hacer lo que la carne quiere, ¿verdad? A como dé lugar queremos llegar a aquello. No, yo tengo la razón. No, yo quiero ganar. Y a mí nadie, ¿verdad? Me falta o me habla mal o en fin. Y ese tipo de pensamiento no debe haber en nosotros, ¿verdad? Todo lo contrario. La pasada manera de vivir nos habla las Escrituras. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Yo les invito a que busquen Efesios 4, ¿verdad? Más adelante, pero vayamos a leer Primera de Pedro 4, del 1 al 7, por favor. Basta ya el tiempo pasado, nos dice ahí en Primera de Pedro. Capítulo 4, del 1 al 7, leamos, por favor. Nos dice, 1 Pedro 4:1 en adelante, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero
vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué pues nos está diciendo? Basta ya del tiempo pasado en que andábamos en pecados. Y ahí nos da una lista, ¿verdad? Y muchas otras cosas que no nos va a poner cada vez todos los posibles pecados. Ahí nos habla de algo, ¿verdad? Ya basta de esos tiempos en que andábamos ahí con el mundo aún, pecando en esos mismos pecados que anda el mundo. Ya no. Ya somos del Señor, ya hemos sido limpiados. ¿Sí? Así que también se dice, por esto se ha predicado el Evangelio. Pues para que lo recibiéramos y cambiáramos nuestra vida y que todo aquello quedara en el pasado, ¿verdad? Por eso predica el Evangelio y lo seguimos predicando. Y se dice, se predica a los muertos, y ahí dicen algunos, wow, mira, sí, se puede predicar a los muertos. Sí podemos hacer algo por los que han muerto. No está hablando de los muertos físicos. Ya leímos, ¿verdad? Estudiamos que nuestro cuerpo muere y ya no podemos hacer nada. Ni pensar, ni razonar, ni nada más de las cosas que se hacen bajo el sol, dice, o sea, aquí en el mundo. Está hablando de los muertos espirituales, precisamente los que andan en pecado. Los que no han venido al Señor están en una muerte espiritual. Y a ellos se les predica para que puedan vivir al arrepentirse. Y al bautizarse, cuando Dios quita todo ese pecado. ¿Sí? Ese es el plan, y eso es lo que debemos de buscar a como dé lugar. Que ese es el tema. A como dé lugar, debemos de hacer la voluntad de Dios, hermanos y amigos. Eso es lo que en verdad debemos de estar buscando, a como dé lugar. Sí, hay cosas que nos proponemos en la vida y nos pueden parecer importantes, el trabajo y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero en primer lugar, la salvación, la voluntad de Dios es lo que debemos de buscar hacer a como dé lugar, o sea, con nuestro mayor esfuerzo, con nuestro mayor empeño. Como hablábamos ahorita de aquella frase que se dice, el que quiere puede. Pues eso es verdad en cuanto a las cosas de Dios. El que en verdad quiere obedecer a Dios y ser salvo, bien puede hacer la voluntad de Dios, porque esa es la esperanza que Dios nos da. ¿Sí? Si somos fieles, Dios lo promete, si somos fieles hasta el último momento de nuestra vida, alcanzaremos la vida eterna. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Esa es la separación. Más bien queremos unirnos. Ahí ponía yo esa foto, ¿verdad? De donde se había separado ese tronco, esa rama ahí, y con ese tornillo se está uniendo. Bueno, solamente, ¿verdad? Para una ilustración. Pero es lo que debemos de buscar, estar unidos entre los cristianos, porque eso es lo que Dios busca, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide. Ya leímos de ser de una sola mente, un solo pensar, un solo entendimiento en la palabra de Dios y estar unidos con Dios, ¿verdad? Buscar siempre la unión, no la separación. La separación destruye, ¿verdad? Y la unión nos salva. A como dé lugar, buscar esa unión. En Romanos 12, por favor, y ya pronto nos acercamos al final de la predicación en esta ocasión. Romanos 12, 18 nos dice así rápidamente, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ese es un mandamiento de Dios que debemos de cumplir a como dé lugar, con todo nuestro esfuerzo y empeño, ¿verdad? En cuanto dependa de nosotros, porque a veces, hermanos, hay enemistades. Las Escrituras nos dicen que tenemos enemigos,
Pero recuerden, no son enemigos porque nosotros hayamos hecho aquella división, sino porque ellos mismos se han apartado. ¿Tenía enemigos nuestro Señor Jesús? Sí. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por decirles la verdad, por decir que Él era el Hijo de Dios, o Él es el Hijo de Dios, que Él tenía esa salvación, ¿verdad? Tenía enemigos por decir la verdad y en nada pecó. Así también el cristiano puede tener enemigos. No porque lo queremos, no, al contrario. Nosotros no queremos tener enemigos. Quisiéramos que todos fueran nuestros amigos en el mundo. Pero no es así, lamentablemente. No buscamos agradar al mundo, sino a Dios, ¿verdad? Y los que no son de Dios, pues no pueden aceptar aquello, ¿verdad? Lamentablemente. Así que, a como dé lugar, hermanos y amigos, estar juntos en amor. Buscar a Dios, buscar ese amor, porque eso es algo bueno, como nos dice y recordamos rápidamente allá en la iglesia del Señor al principio, cuando se estableció, y vemos el ejemplo ahí que dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa es la unión que debe haber entre la iglesia. No aquellos problemas que había en Corinto. Y aprendemos mucho de eso. Ahí aprendemos lo que sucedía en Corintio. Entonces nos esforzamos porque aquello no suceda aquí. Ni en la iglesia de Cristo, en ningún lugar, ¿verdad? Sino al contrario, estar en esa unión, comiendo juntos, participando y comiendo juntos en las casas. Esto está hablando, ¿verdad? No de la cena del Señor, sino del alimento. Participando, teniendo aquella amistad entre nosotros, ¿verdad? Sí, claro, más arriba también habla de aquella comunión y el participar de la cena del Señor, etcétera. Perseverando en las cosas de Dios. Pero aquí también esto es importante, conviviendo juntos. Y algunos dirán, pero el COVID, la enfermedad ahorita, lamentablemente sí, nos ha estado impidiendo, ¿verdad? Para seguirnos reuniendo como tanto nos gusta, ¿verdad? Visitándonos en nuestras casas y comiendo juntos. Yo extraño mucho eso, de verdad. De verdad, me encanta que estemos juntos y espero ya pronto, ¿verdad? Podamos nuevamente seguirlo haciendo. Mientras tanto, aquí estamos, adorando al Señor, animándonos, ¿verdad? Y tratando de perseverar, por supuesto, hasta el último momento. A como dé lugar, hermanos y amigos, debemos de estar reconciliados con el Señor. Y ese es el evangelio precisamente que nos ha dejado nuestro Dios. Fíjense, ahora en 2 de Corintios, en primera es donde estuvimos viendo algunos de los problemas que había ahí, pero en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice de esta manera. 2 de Corintios 5, 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es lo que Dios ofrece, reconciliarnos. ¿Qué quiere decir? Como cuando una pareja, vamos a decir, ¿verdad? O novios, no sé, una pareja se enoja y se separan, están enojados, ¿verdad? Están separados. Pero cuando hay un reconcilio, pues vuelven a juntarse. Ya se perdonan, ¿verdad? Etcétera. O uno pide perdón. Bueno, de cierta manera es la reconciliación en contra de Dios. Pero claro que Dios no ha hecho nada malo, ¿verdad? Nosotros somos los que pecamos en contra de Dios. Así que pedimos perdón. Dios nos da la oportunidad de pedir perdón y de ser perdonados para poder estar reconciliados con Él. Eso es el evangelio que predicamos. El evangelio de la reconciliación. ¿Sí? Así que a toda costa, a como dé lugar, con todo esfuerzo, ¿verdad? Venir, seguir aprendiendo, seguir estando constantes y obedecer a Dios
no dejando nada que se nos atraviese en el camino hacia la obediencia a Dios y la salvación, ¿verdad? A como dé lugar, hermanos, seguir en ese evangelio reconciliados con Dios, ¿sí? A como dé lugar, hermanos y amigos, debemos hacer todo lo necesario para ser salvos. El venir al Señor no es el final, siempre decimos, es el principio. Al oír, al creer, al arrepentirnos, el confesar y bautizarnos, no es el final de la carrera, es el principio, estando en el camino correcto y de ahí seguir adelante, seguir constantes hasta el último momento de nuestra vida. Así pues, eso es poner a Dios en primer lugar. Buscar esto a como dé lugar es poner a Dios en primer lugar y buscar la salvación como a un tesoro. Eso nos dice las Escrituras, ¿verdad? Que si buscáramos aquel reino, si buscáramos la salvación como buscamos un tesoro, si sabemos que hay ahí unas monedas de oro escondidas en aquel terreno, no andaríamos ahí haciendo pozos y pozos hasta encontrarlos, buscando. Pues la salvación es mucho más valioso que cualquier cantidad de oro. ¿Cómo no lo andamos buscando? ¿Verdad? ¿Cómo no lo andamos buscando a como dé lugar? Encontrarlo, estudiar, analizar y obedecer a Dios, ¿verdad? Así que le invitamos, amigo, si usted aún no ha venido al Señor, le invitamos a que siga perseverando, que siga aprendiendo, más bien, que siga aprendiendo y venga al Señor arrepentido, confesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a las aguas del bautismo para ser reconciliados con Dios, porque el Señor le perdona sus pecados y perseverar en ese camino. Y de igual manera, ¿verdad? Todos aquellos cristianos, pues, seguir perseverando, hermanos, y a como dé lugar, seguir constantes y no dejar ese buen camino. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un